Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Matilde Rusticucci, de la Universidad de Buenos Aires, del CUNICET, es coautora del capítulo 12 de este reporte del Grupo de Trabajo número 2 en Naciones Unidas. ¿Cómo estás? Buen día, Matilde. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Qué pensás de esta relación que hace Klein con la guerra y los combustibles fósiles? Bueno, lo que acabas de escuchar. Bueno, una pena, ¿no? Pobre colega ucraniana, pero es verdad que según todo lo que se indica, Rusia va por los recursos naturales de Ucrania, ¿no? Eso es lo que habían dicho. Y cuando hablamos de recursos naturales, hablamos principalmente de petróleo y gas, que sigue siendo la forma de energía más rentable hoy en día, porque es la más eficiente. Claramente no es la mejor amiga del cambio climático, sino más vale la que produjo este cambio climático en el que estamos inmersos. Pero es la solución más inmediata, ¿no? El uso de petróleo y gas y seguir contaminando aunque afectemos tanto al planeta. Ayer en la presentación que hicieron Matilde en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, se hablaba de un marco sinérgico, es decir, que se va potenciando, donde influye el cambio de suelo, la deforestación, la dependencia de la economía justamente de ese sistema, y entonces el fuego y el cambio climático tienen que ver con esto y lo van potenciando. La verdad que me pareció una mirada transversal y bien integradora de lo que nos pasa y que nos puede hacer ver en la vida cotidiana el significado de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es una consecuencia concreta, ¿no? Del cambio climático. El cambio climático es debido a la acción del hombre en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, pero si a eso le sumamos la intervención del hombre en la naturaleza en todos los otros sentidos, como venías mencionando, deforestación, por ejemplo, eso produce incendios, que es un impacto de toda esta acción, ¿no? Un incendio se produce porque hay sequía y porque hay una temperatura muy alta, y bueno, sequía y temperatura alta puede ser consecuencia del cambio climático, pero si a eso le agregamos un mal uso del suelo, cambio de uso del suelo en sentido negativo, claramente se potencian entre sí, ¿no? Esta sinergia hacia un impacto, hacia acelerar y agrandar un impacto negativo, se ve en varios aspectos, lamentablemente. Matilde Rusticucci, a quien estás escuchando, formó parte ayer del webinario donde se presentó las conclusiones del panel intergubernamental sobre cambio climático en lo referido a lo que hizo el Grupo de Trabajo 2, que evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático y cuáles son las consecuencias negativas y positivas del cambio climático y las opciones para adaptarse. Y a Matilde Rusticucci le tocó, a mi modo de ver, un aspecto clave de escribir. ¿Cuáles son los riesgos para Argentina? Y describiste 4, quisiera citarlos. Claro, porque cuando nosotros evaluamos, nosotros empezamos entendiendo qué pasó con el clima, qué va a pasar con el clima. Entendemos qué impacto ya ha ocasionado este cambio climático, sabemos qué impactos a futuro van a exacerbarse o nos van a tocar, y eso junto con la vulnerabilidad, como decís, socioeconómica y la exposición a estos impactos generan riesgos. Y en nuestra región tenemos 4 riesgos clave a los que hay que prestarle mucha atención, debido a que vamos a estar expuestos a varios aspectos. Un riesgo que yo creo que es el más relevante es la salud. Cuando hablamos de los riesgos a la salud, el más nombrado en general es el aumento de los casos de enfermedades transmitidas por mosquitos. Esto hace tiempo que lo venimos viendo,
ya sabemos que hay más regiones en nuestro país que están expuestas al dengue, chikungunya, etcétera, que hace unos años. Y hacia futuro vamos a estar todo el centro norte de nuestro país por lo menos 3 o 4 meses al año expuestos a la posibilidad de dengue. Ese es un riesgo de la salud, pero claramente el aumento de olas de calor, la mayor frecuencia de olas de calor, sabemos que genera mortalidad y efectos en la salud concretos, por lo tanto, ese es otro aspecto de la salud al que tenemos que prestar atención. Y cuando hablamos de riesgos en la salud, tenemos que pensar que cuando hablamos de riesgos, es una llamada de atención para ver por dónde tenemos que actuar para tratar de evitar que estos riesgos, que estos impactos sean tan negativos. Esa es una gran área. Sí. Otra gran área que mencionaste del artículo también es las zonas que viven cerca de los Andes, dependen del agua de los glaciares. Pensamos en el oeste de nuestro país, claramente, ¿no? La zona cordillerana, que depende del agua potable a partir del derretimiento de los glaciares o de la nieve del invierno hacia el verano, que cada vez tienen menos disponibilidad de agua potable. O sea, el riesgo de una emergencia hídrica en esas regiones es concreto en relación al agua potable que se le acerca. A propósito de esto, se habló de una disminución de los glaciares en 40 años de entre el 30 y el 50%. Es muy impactante eso, ¿no? Es muy impactante, sobre todo los glaciares. Los que más sufrieron primero son los que se llaman glaciares tropicales, o sea, los que están en el norte de Sudamérica. Toda esa región, en algunos casos desaparecieron glaciares. Y si vos seguís viendo en los glaciares de nuestro país, excepto el Perito Moreno, la mayoría perdieron, sí, esa gran masa de agua sólida, digamos, en estos años. Es muchísimo, es mucha cantidad, porque se agrega al aumento de temperatura la falta de precipitaciones, ¿no?, en forma de nieve. Entonces, eso es un impacto negativo muy importante, que a futuro va a seguir estando, por lo tanto es un riesgo para esas regiones, esa disponibilidad de agua. Pero por otro lado, si miramos más para el este de nuestro país, centro-este de nuestro país, también hay un riesgo hídrico, pero también relacionado con el aumento de precipitaciones. El aumento de precipitaciones extremas, o sea, mucha lluvia en poco tiempo, inundaciones repentinas, deslaves y aumento de caudales de los ríos y arroyos, por ejemplo, que perjudican a los habitantes costeros en general. Es un riesgo al que hay que tener mucha atención también, por ejemplo, ¿no?, el exceso de precipitación. Sí. Y el cuarto riesgo que tenemos registrado son los riesgos de las poblaciones costeras, ¿no? En las costas, debido al aumento del nivel del mar, debido a las tormentas que ocurren en esa región, en las costas, y a cómo impacta sobre la costa, cada vez se inundan más regiones, se modifican las costas, ¿no? Se perjudican. Tenemos presente claramente esas casas en la costa argentina que la arena, se ha llevado la arena, el mar, por ejemplo, y las casas se han derrumbado, ¿no? Esa imagen. Bueno, eso tenemos que pensar que al futuro vamos a tener mucha más población expuesta a esas situaciones porque vivimos sobre las costas en muchos casos. Qué curioso que es esto, Matilde, ¿no? La semana anterior sacamos un especialista de la costa argentina que nos decía que se viene incrementando la construcción, especialmente de edificios, que se viene incrementando la quita de arena para la construcción también de pueblos vecinos y demás. Es decir, en vez de mitigar o atender estas cuestiones del cambio climático, pareciera que acá y en buena parte del mundo lo que estamos es agravando la situación a pesar de las graves advertencias, porque en el informe ustedes ayer decían, o vos concretamente, creo que fue una participación tuya, decías, se prevé que los riesgos actuales se conviertan en claves y muy graves o más graves. Tal cual, sí. Y, o sea, ese es el informe de los científicos hacia los tomadores de decisión, ¿no?
los tomadores de decisión son los que tienen que ejercer las políticas públicas de acuerdo con esto, ¿no? Realmente. ¿Y qué sentís, Matilde, como investigadora, o qué siente parte de tu grupo con tanto trabajo? Ayer quisiera a propósito mencionar, porque se dieron los datos, en este informe del cual hablamos participaron 270 autores de 67 países. El 41% son mujeres, entre ellas está Matilde. Se analizaron 34.000 artículos científicos y el 43% de los autores son o provienen de países en desarrollo. Bueno, te preguntaba, ¿qué sentís frente a tanta evidencia y o en comparación con la vida cotidiana, cuando salís a la calle y ves que los hábitos no cambian lo suficiente, cuando lees los diarios, cuando te informás, ¿qué es lo que sentís? Bueno, siento que falta hacer muchísimo. Ayer estaba presente la secretaria de Cambio Climático en la reunión, con lo cual... Cecilia Nicolini, con lo cual fue, digamos, en principio una manifestación importante, que esté presente en toda la reunión y se interiorizara bien de los resultados de este informe. Si bien cada país está enterado, porque lleva representantes a las reuniones donde se aprueban estos informes, ¿no? O sea, estaba enterada de estos resultados, pero escucharlo de primera mano de los científicos argentinos me pareció un buen gesto, eso quería decir. Pero claramente siento que falta un montón para hacer, que no se toman las medidas que se deberían tomar ya, porque como vos mencionaste y como mencionó el copresidente del Grupo de Trabajo 2, que es el grupo de trabajo que muestra estos informes de impactos, que organizó este informe, no tenemos mucho tiempo, o sea, hay que apurarse cada vez más rápido, porque cuanto más demoremos en tomar acciones de adaptación, en principio de adaptación a estos riesgos que estoy mencionando, para tratar de que no sean tan fuertes, cuanto más demoremos, peor va a ser, ¿no? Pero si yo lo miro a largo plazo, yo vengo hablando de este tema de cambio climático y comunicando el tema de cambio climático hace muchos años. Cierto, sí. En las primeras manifestaciones, mis primeras charlas sobre cambio climático, siempre había alguna persona que dudaba de la existencia del cambio climático. Los llamados escépticos existían hace unos años. Por suerte ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, lo que veo es que ahora, yo venía pregonando esto, ¿no? La población tiene que estar enterada, tiene que conocer de qué estamos hablando para poder reclamar a las autoridades que tomen acciones. Creo que estamos muy lentos, está muy lento todo, pero se están tomando ciertas acciones, espero que cada vez se concreten, ¿no? Porque también se mencionó que hay planes nacionales de adaptación al cambio climático. Argentina tiene su Plan Nacional de Adaptación, tiene un gabinete de cambio climático que lo conforman todos los ministerios. O sea, hay acciones, pero que se concreten algunas que no son, o sea, son acciones que se conocen y probaron en todo el mundo, ¿no? Desde el correcto manejo de la basura, que tiene implicaciones en el medio ambiente y en el cambio climático, hasta un montón de acciones que se conocen que se deben hacer, fomentar las energías renovables, todo lo que vos mencionaste ya se sabe, está probado, se sabe que todo lo que vos inviertas por ese lado después va a ser más barato que remediar los impactos negativos. Fíjate que para ir a ejemplos concretos y muy prácticos, entre las causas de los incendios que nos han conmovido en Corrientes, está la cercanía en las poblaciones, la cercanía de esos basurales a cielo abierto, que de vez en cuando se prenden fuego también, y entonces son parte de esta gama compleja de causas que originan tremenda catástrofe, ¿no? Así que todo está concatenado y lo que necesitamos es acciones urgentes, porque lo que hemos hecho es insuficiente, ¿verdad? Esto está muy claro. Querida Matilde, muchas gracias por todo lo que haces, por haber sido parte este rato en el programa
Bueno, y por todo lo que viene por delante, ¿no? No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo para difundir correctamente estas acciones. Un abrazo, que tengas buen día. Gracias. Matilde Rusticucci es doctora en Ciencias de la Atmósfera, es licenciada en Ciencias Meteorológicas, es docente de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de estos científicos que integran el panel intergubernamental de cambio climático, que analizan cientos y cientos de trabajo alrededor del mundo, que nos alertan, pero también nos alientan a que los cambios sean precisos, profundos y urgentes. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.